Como les dije, vamos a hablar de música renacentista y en particular de este compositor Clément Jeannequin. Yo en una época de mi vida, cuando estudiaba en la Simón Bolívar, tomé unas clases de historia de la música con Abraham Abreu, el clavecinista. Fueron muy interesantes y fue la primera vez que tuve un contacto mucho más cercano con todo el tema de la música antigua, que además estaba de moda, ¿no? Música antigua va como desde música medieval, renacentista y llega hasta el barroco, pues eso es lo que se llamaba música antigua y bueno, se sigue llamando. Eh, y entonces me quedé muy prendido y me gustó muchísimo, estudié bastante por buen tiempo la música y creo que es una música muy poco conocida donde hay cosas muy bellas y muy interesantes. Eh, ¿Qué es la música renacentista? Bueno, la música renacentista es la música que va desde el 1400 hasta el 1600, ese periodo que abarcan esos dos siglos. Es lo que se llama música renacentista y se divide en tres etapas, ¿no? Una etapa temprana, 1400 a 1470. De ahí hay un gran compositor que es Johannes Ockeghem, que lo pongo aquí porque vamos a escuchar algo de él muy curioso y muy interesante. Luego está el periodo medio, 1470-1530, en donde está el Clément Jeannequin, que es el compositor que vamos a escuchar dos obras de él espectaculares, nació en 1485, y el periodo tardío, que va desde 1530, creo que alguien se me olvidó hacerle, ajá, sí, por acá, espérate un momentico. Bueno, si tú puedes hacer tú mismo, Gerardo, que creo que tienes tú abierto el micrófono. Em, del tardío de 1530 a 1600, que ya culmina con lo que es la Escuela Coral Polifónica de Venecia con Claudio Monteverdi. Y eso lo vimos cuando hicimos la historia de la ópera. Hablamos de Monteverdi, la estuvimos viendo, si se acuerdan, el Madrigal, el Teatro Madrigal, etcétera. ¿Qué sucede en la música renacentista? Bueno, es una música que se libera progresivamente de la rigidez de la música medieval, tanto en rango, es decir, el rango de notas que utilizaban era un poco restringido, aquí lo abren, no necesariamente por cantante, sino que tomas un instrumento más bajo, uno medio y y con eso haces un rango mucho mayor. Em, Quiero ver aquí un tema del chat. Marca los comienzos de la ópera, es correcto. Em, la, También en ritmo, hay muchos ritmos que se incorporan, sobre todo de danzas paganas, que son las danzas que terminan siendo las danzas que constituyen la suite, los que son la suite en el barroco. Vienen todas de gavota, rondó, etcétera, que son todas danzas que eran paganas y que nacen en esta música renacentista, como la armonía. En particular, se perfeccionó la notación musical, se llega hasta el pentagrama, y con la imprenta se logra hacer la difusión de la música. Entonces es muy interesante porque en el Renacimiento aparecen muchísimos compositores y escuelas musicales, se nutre mucho la música gracias a la imprenta y que se podía hacer difusión y básicamente mucha gente tenía acceso a la música que antes estaba más restringida a la música eclesiástica. Desarrollan las formas precursoras de instrumentos modernos, en particular viola da gamba y violín. La viola da gamba es muy típica del Renacimiento y el violín se crea y luego eso termina en la familia de las cuerdas que se utilizan
A partir del barroco, la viola gamba cae un poco en desuso, ¿ok? Y es un instrumento que lo identificamos es con Renacimiento. Laúd y guitarra, el laúd es típicamente del Renacimiento y luego cae en desuso y da paso pues a la guitarra. Y el clavicordio y los teclados, el clavicordio es un instrumento de teclado muy interesante, muy íntimo, tiene una sonoridad muy pequeña, pero es el único instrumento de teclado que le puedes hacer vibrato. El piano le puedes hacer vibrato, el clavecín tampoco, al clavicordio sí. Y obviamente el clavicordio evoluciona al clavecín, que tiene muchísimo más sonoridad, que fue el instrumento típico del barroco, y el clavecín evoluciona al piano, que es ya de finales pues, de lo que es el clasicismo y el romanticismo. Obviamente el piano es el gran instrumento. Eh, pero el clavicordio es increíble porque permaneció durante el barroco. Era utilizado todavía como un instrumento como muy personal, como para practicar. Y de hecho, cuando se deja de utilizar, Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Bach, compone una pieza bellísima que se llama El adiós al clavicordio, que él decide que ya no toca más clavicordio. Él era un gran clavicordista para tocar clavecín. O sea que es el hijo de Bach el que despide al clavicordio. Si después tenemos tiempo en la peña, les pongo esa pieza que es muy bonita. Y se desarrolla el fagote y trombón. Se aumenta en el número de voces, se perfecciona y enriquece el contrapunto. Y la música renacentista que vamos a escuchar hoy se caracteriza por una suave sonoridad que deriva en parte de la aceptación del intervalo de tercera como un armónico, como un intervalo consonante. Vimos en una de las peñas, cuando hablamos justamente de la música medieval, etcétera, del órgano paralelo, órgano manismático, ¿se acuerdan que decíamos que los intervalos en el medioevo que se decían que eran consonantes, que sonaban bien, eran la octava, la quinta y la cuarta? Veíamos que los intervalos que son definitivamente feos, no consonantes, la segunda y la segunda menor. Bueno, pues en el medioevo, la tercera, que es esta que voy a tocar, no era considerado una consonancia perfecta. Y sin embargo, la tercera es muy importante para hacer lo que conocemos hoy, son el arpegio de las claves. Entonces es una música cuyo prototipo es una pieza vocal con textura muy polifónica, frecuentemente imitativa, y esto es muy importante. La música renacentista utiliza mucho la imitación. Ya lo vamos a ver en los casos de las obras que vamos a escuchar de Janecan. Se escribe para entre 3 y 6 voces de carácter cantable, es decir, que la melodía de todas las voces, y por cierto, todas las voces son importantes, no es que una haya un acompañamiento y la otra es la importante, no, todas son importantes y cada una tiene una melodía que se entrelaza, entonces tienes que hacer tu interpretación muy cantada, muy llevada la melodía. Eh, y las líneas melódicas se podían hacer voces o instrumentos indistintamente. Aquí vamos a escuchar un canon muy curioso de Johannes Ockeghem, que por eso les dije que lo recortaran, para que empezamos a ver la sonoridad. Esto es un canon a 36 voces. Un canon, como ustedes saben, es una melodía que comienza uno. En este caso es, por cierto, es nada más, se limita a decir Deo gracias, ¿no? Deo gracias. Y entonces después empieza otro, empieza otro, empieza otro, y así cada ciertos intervalos compases van entrando. De hecho, ustedes ven acá que dice D, luego más abajo D, todos van entrando. Aquí hay 36 voces. Es bien, bien curioso y muy bonito. Y bueno, para escuchemos este canon, que al final, cuando las voces se van acabando, se van quedando en una nota que conforma el acorde que en este caso es el acorde de fa mayor
que está escrita la pieza. Vamos a escuchar este canon. Y síganlo en la partitura porque es curioso ver cómo se forma. Bien, ese fue el canon de Johannes Ockeghem. Entonces, hablábamos que hay los tres periodos de la música renacentista. Veamos un poco qué nombres, ¿no? Probablemente ustedes nos conozcan mucho. Yo les voy a señalar algunos que son de los más conocidos o los más importantes. Cuando estamos en el periodo temprano, están, por cierto, vean los colores, ¿no? Y sobre todo son este color moradito que imperan la escuela franco-flamenca. Gilles Banchois, Guillaume Dufay, Johannes Hockenheim, que es el que acabamos de escuchar, y Josquin Desprez son de los más importantes. También este John Dunstable inglés. Cuando vamos al periodo medio, 1470-1530, vemos que los franceses imperan, igual que los franco-flamencos. Aquí hay nombres importantes. Está, por supuesto, el que nos ocupa hoy, Clément Jeannequin. Este, los otros no son tan conocidos, no veo ninguno así que les pueda mencionar. Y cuando vamos al final, el periodo tardío, fíjense que se vuelve todo muy amarillo. Bueno, Cristóbal de Morales, por supuesto, el español. Se vuelve todo muy amarillo, que es la escuela italiana, y este amarillo oscuro ocre, que es la escuela española. Y aquí tenemos obviamente entonces ya nombres que se conocen más, como Palestrina, Giovanni Palestrina, Orlando de Lassus también es un compositor importante, los Gabrieli, Andrea Gabrieli y Giovanni Gabrieli, el inglés William Byrd, también muy conocido, español Tomás Luis de Victoria, eh, ya habla de, de Thomas Murley, Gabrieli, y por acá finalmente está Claudio Monteverdi ya pegado hacia, dando la transición hacia el barroco. También está este alemán muy importante, Michael Praetorius. ¿Qué sucedía? Porque hay que saberlo, cómo se van mezclando las distintas artes, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esta época final de la época tardía? Bueno, que el Don Quijote se estaba escribiendo, lo escribió Cervantes hacia el 1605, que Romeo y Julieta, William Shakespeare lo estaba escribiendo hacia 1597.
Si nos vamos al periodo medio, encontramos que hacia 1505 más o menos estaba haciendo la Gioconda Leonardo da Vinci, que por cierto, que pudiéramos ver que es un poco contemporáneo con Clément Seneca. Y si nos vamos un poquito más atrás, hacia 1480, estaba Sandro Botticelli haciendo El nacimiento de Venus. Pero la obra pictórica que yo quiero que asocien a lo que es eh, la música renacentista, la suavidad de la música, lo que acabamos de escuchar, es este libro que está acá, hecho en 1410, que se llama Las muy ricas horas del Duque de Berry, Les Très riches heures du Duc de Berry. ¿Qué es eso? Ese es un libro que mandó a hacerle el Duc de Berry a los mejores eh, ilustracionistas de su momento, que hacían estos libros miniaturas sumamente ricos en colores, que son una belleza, eran los hermanos Lambeau. Y ellos hicieron este libro que es como un calendario, va por todos los meses y donde va incluyendo cosas de la vida del duque y cosas religiosas, obviamente. Esta es la obra de ilustración, de iluminación más importante. Esta es la mejor lograda de todos esos libros de iluministas, de diseñadores, de todo lo que era la etapa Edad Media y el Renacimiento. Pues los que quieran saber, esto se encuentra en París. Uno va a París y uno visita unos castillos, el castillo de Versalles, obviamente, el castillo de Fontainebleau, y hay un castillo que se llama Chantilly, de donde viene la crema, supuestamente la crema Chantilly. Bueno, en el castillo de Chantilly se encuentra este hermosísimo libro de las muy ricas horas del Duc de Berry. Fíjense el ambiente. El ambiente es obviamente cortesano. Aquí está una fiesta. Este es el duque de Berry. Le dice approchez a un cura. Atrás vemos batallas que suenan más como al medioevo, ¿no? Con estas máscaras medio, parecieran armaduras. Fíjense que todo es una riqueza, una elegancia, una belleza. Aquí están cortejando a unas mujeres muy elegantes. Ese es el Renacimiento. La música renacentista es elegante, es suave. No vamos a encontrar, si se quiere, es un poco lo opuesto a lo que estamos acostumbrados, que sería el, la música romántica. Aquí no hay cosas fuertes, todo como lo acabamos de ver, son melodías que tienen que ser cantadas con suavidad, que tienen que cantar con mucho sentido de lo que es la melodía y la precisión pues armónica de los juegos que se están haciendo. Entonces, esto es de todo lo que vimos, la cosa visualmente que más se acerca a lo que vamos a escuchar de las obras de Jeannequin. ¿Quién fue Clément Jeannequin? Clément Jeannequin, un músico francés de 1485 a 1558, renacentista, se le considera uno de los más famosos compositores de las chansons populares de su época. Tuvo mucha importancia en el desarrollo de la chanson parisina, especialmente del tipo programático. A él le gustaban mucho canciones y las dos que vamos a ver describen cosas. En música tuvimos una serie muy interesante hecha por Guillermo Vidal sobre música programática. Pues las dos que vamos a ver son absolutamente programáticas, maravillosas, pero hechas en el Renacimiento. Su carrera fue bastante inusual porque para la época él no tuvo un puesto estable ni en una catedral ni en una corte aristocrática. Y como sabían los músicos de la época, o servían a la iglesia o servían a un aristócrata, o si no, ni siquiera trascendían. Él sí sirvió, pero fue bastante inestable y sin embargo fue muy conocido. Pocos compositores del Renacimiento fueron tan populares durante su vida como lo fue Jean de y las chansons fueron muy apreciadas y cantadas en su momento.
escribió, alguien tiene un micrófono abierto. Chanecán escribió muy poca música sacra, se le atribuyen una misa y un motete, una misa y un motete, puede ser que las obras se hayan perdido, pero su grueso está en 250 canciones seculares, 150 salmos y chanson espirituel, que son algo así como unos madrigales. Ese es su legado más importante. Vamos a escuchar entonces las dos piezas que les traigo de Jeanne Cahn. La primera se llama Le Chant des Oiseaux, que es el canto de los pájaros, ¿no? Y comienza, Réveillez-vous, cœurs endormis, despertad, corazones adormecidos, le Dieu d'amour vous sonne, el Dios de los amores os llama. A ce premier jour de mai, este primer día de mayo, mayo, obviamente, mes de las flores, es la primavera, muy importante en el Renacimiento la primavera. Oiseaux feront merveille, las aves harán maravillas, pour vous mettre hors d'esmé, para vuestro sopor combatir. Destupez vos oreilles, abrid vuestros oídos, fariront feriloli. Esto es, ya comienza allí a imitar a los sonidos de los pájaros. Vous serez tous joyeux mis, os pondréis todos felices, car la saison est bonne. Pues la estación es buena, obviamente. La estación de la primavera. Y esto está en francés antiguo, todo va a estar cantado en francés antiguo. Y la canción termina con, como se inicia, Réveillez-vous, cœurs endormis, le Dieu d'amour vous sonne. A lo largo de la canción va a hablar e imitar los sonidos de muchos pájaros. Entre ellos, yo, por cierto, tuve que echarme un puñal ahí de ornitología, del pájaro malvis, el mirlo, el estornino de París, el chochín, el petirrojo, el ruiseñor y finalmente el pájaro cucú, que por cierto, investigando, vi que en realidad lo llaman el pájaro cuco. Pero yo me dije, caramba, pájaro y cuco, eso como que es un tema de Antonio, se lo voy a dejar a él, y yo prefiero llamarlo pájaro cucú, ¿ok? Que es el que hace el cucu, cucu, que lo ponen en los relojes, ¿no? Bueno, resulta que el pájaro cucú es un pájaro parásito, es decir, el pájaro cucú pone sus huevos en los nidos de otros pájaros para que las madres de esos nidos los críen, los calienten y los alimenten, ¿ok? Y la madre del cucú, buenas tardes. Es muy curioso. Entonces en la canción al final, cuando comienzan a hablar del pájaro cucú, le dice, fuera pájaro cucú, te vamos a mandar el búho, porque tú eres un traidor, porque claro, el pájaro cucú lo que hace es vivirlos a todos. Bueno, esa es un poco la estructura de la canción. Vamos a escucharla, que es una pieza muy bonita, con muchísima onomatopeya de los pájaros y con una estructura armónica muy interesante. Déjenme aquí. Disculpen. Ce premier jour de mai, l'oiseau feront merveille, pour vous mettre hors très haut des délais, joli, 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 vous serez tous enjoués, car la saison est bonne. Vous serez tous enjoués, car la saison est bonne. Car la saison
Zoré à mon avis, Sansonnet de Paris. Cette tête qui la m'a passé Nino. Sansonnet de Paris, si j'ai compris, bon appétit. Dire ce mot de vie, chacun chacun sa mort. Dire ce mot de vie, c'est mort de vie, chacun chacun sa mort. Chacun s'y abandonne. Rossignol du buey joli, à qui la voie s'abandonne. Maître très haut bandit, car la saison arrière maître coucou sortez de nos chapitres, chacun donne charbon à terre, chacun Bien, la segunda pieza que vamos a escuchar es, perdón, se llama La Guerre o La Batalla de Marignan. Es probablemente la pieza más famosa de Jean Le Cun y casi con certeza compuesta para celebrar la victoria francesa sobre la antigua Confederación Suiza en una batalla que se libró en Marignano en 1515. Aquí la imitación va a ser los sonidos de una batalla, incluyendo el sonar de las trompetas,
los cañones, gritos de los heridos. Por momentos van a ver que dicen France, France, y se toca el pecho hablando de Francia. Eh, Comienza la canción, comienza con llamando un poco a la gente a la guerra, ¿no? Escuchen, vengan de todas partes, etcétera. Luego se libra la batalla y la canción termina con Victoire, que lo dicen además en francés antiguo, que es Victoire, una pronunciación que no es la que estamos acostumbrados, y entonces es la gran victoria, y ahí dice, señores, ya se acabó la guerra, ganamos, uno anuncia el fin de la batalla y que ya todo escampó. Tienen muchos efectos onomatopéyicos y estos fueron usados, fue un uso muy común en la música de finales del siglo XVI hasta entrar en la era barroca. De hecho, hubo como un género, un estilo que se llamaba música de batalla, pero siempre se decía que el más prominente de las músicas de batalla era justamente Jeanne. Vamos a escuchar esto con un grupo inglés que se llama The King's Singers, que son excelentes, unos muchachos verdaderamente muy buenos porque además actúan muy bien. Esto fue grabado en uno de los conciertos Proms del 2008 en el Royal Albert Hall en Londres. Este, y hay una cosa que les quiero decir que es que em, es una pieza difícil, es coralmente difícil en el sentido de que no es que requiere virtuosismo de las voces, pero requiere un acoplamiento de todas las voces, que la melodía pueda irse paseando de uno a otro, porque, les repito, todas las voces eran absolutamente importantes, y además los tiempos que caigan todos a tiempo, que van a ver que si alguien allí se pela puede descalabrar una música tejida con muy finamente. Lo otro es que es bien interesante esta pieza porque pasa de ritmos binarios. Ella comienza con un binario. Cutun, dos, tres, cuatro, tan, 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 tin, tan, tan, y de repente pasa música ternario. Tan, tan, tin, tin, tan, 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 un, dos, tres, un, dos, tres. Yo se lo voy a señalar, pero es muy interesante porque le da como unas dinámicas, ¿no? A la canción, que es toda una batalla. Bueno, después de todo este preámbulo, disfruten y disfruten sobre todo este grupo que de verdad lo hace muy bien. De courroux et de tout côté, ici bien les côtés des courroux et de tout côté, 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 des courroux, de tout côté, de tout côté, souffle, 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 Un, dos, tres, un, dos, tres.
pueden abrir sus micrófonos. Estupendo, Edgar. Gracias. Maravilloso, mi amigo. Qué Lo grata disfruté sorpresa. de arriba a abajo. Excelente Yo también, Antonio. selección. Qué grata Me divertí sorpresa. muchísimo identificando la incorporación de los elementos dinámicos de la música, Sí, que lo siento como la gran evolución de la música de ahí para adelante, Exactamente. Sí. Exact- ¿verdad? Sí. Sobre todo la incorporación esa de la tercera, que es el elemento, digamos, definitorio del acorde, ¿no? Correcto, correcto. Y el que le da toda la personalidad al acorde. Aparte de todos otros, bueno, yo tengo un poco de notas, no quiero cogerme la palabra tampoco porque me pueden condenar por esa vaina. Voy a dejar que cualquier otro hable. Buenas noches, mi querido Najin. Muy buenas noches, amigo. Coño, Buenas noches. mira, Carlos, cuéntame. Muy buenas coches, señores de noche, como dijo León. coño, pero suelta la palabra. Ya, A ver, Carlos. después me la devuelven. don Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? A mí me parece excelente, excelente. Yo, este compositor en particular no lo conocía. Sí conocía a algunos como Josquin Dupré, que tiene una canción que es muy famosa, que es no sé si El Grilo se Sí. llama. Y sobre todo me asombra el trabajo, sobre todo de la primera canción, de la primera obra, la de los pájaros. Increíble el trabajo que hace, que hace con la composición. Y sobre todo hay que destacar también que hay un tipo de tenor que es muy específico de este tipo de obras, sobre todo desde el Renacimiento francés hasta bien entrado el Barroco, que no se conoce mucho, que se llama el haute contre. Haute contre es un tipo de tenor muy agudo, que no canta en falsete, que tampoco es un contratenor propiamente dicho, que lo canta a voz y que es un tenor muy difícil de encontrar. Y es específico para este tipo de obras, sobre todo se ve mucho en obras de Guillaume de Machaut. Se escribe en la misma tesitura en la contralto, pero es un tenor agudísimo. Wow. Probablemente es Sopranino. no exactamente, es diferente. Es un tenor específico sobre todo de este tipo de canto francés, de las obras tanto del Renacimiento como del principio del Barroco francés. Es un tenor muy, muy especial y muy difícil de encontrar, sobre todo. Entonces, aquí se escucha maravilloso, sobre todo en la primera obra, ese registro tan agudo que normalmente los autocontros reales no cantan en falsete. Tienen una voz muy particular y es un tenor muy raro. Eso es increíble. Y algo que, para cerrar, para no quedarme pegado, hay una obra del Renacimiento, para mí la obra cumbre de todo este periodo, que son las Vísperas de Monteverdi. Si alguien no ha tenido oportunidad de escuchar las Vísperas de Monteverdi, porque es una composición muy larga, es hora de que las vayan buscando, porque para mí es la obra cumbre de todo este periodo y es una cosa increíble que vale la pena escuchar. Vale la pena oírla completa, con paciencia, porque es una obra muy larga. Perfecto. Excelente, Edgar. Gracias. Gran selección. Guillermo, cuéntame. Sí, no, que yo te iba a decir que me pareció extraordinaria, tanto la selección como tu explicación. Yo conocí un pedacito de la primera, pero de la segunda nada. Ahora, qué maravilla, tienes toda la razón. Para cantar eso hay que estar muy preparado. Esto coralmente es muy complicado, porque te pones Sí, mal y va, no jodas, descalabras toda la obra. exactamente. Y además que bien hacen todo lo que tiene que ver con la guerra y con las voces y los gritos. No, formidable, me pareció formidable. Esa no la conocía. La primera le conocí un pedacito, por cierto, pero me pareció extraordinario el montaje de esta gente y la seriedad de ese grupo.
Yo te felicito de nuevo por la selección, Edgar, y por el grupo que Gracias. escogiste. Chévere. John. Bueno, ¿qué más se puede agregar a esta maravilla de explicación llevada por Carlos y por Guillermo? La verdad es que la polifonía, ahí se nos atravesó. Take five. Bueno, creo que no tengo más nada que agregar. Es una belleza. Te felicito por tu magnífica exposición y esperamos poder seguir disfrutando de cosas desconocidas de la música, ¿no? Donde estamos realmente aprendiendo, ¿no? Bueno, un poco lo puse por eso, porque es una música que no se escucha mucho y tiene tanta Excelente. riqueza, ¿no? Y tiene tanta riqueza. Chévere. No sé, ajá, Salgueiro. Sí. Yo diría, para el nivel en el que yo me muevo, esta era una explicación de química molecular para un muchacho de primaria, lo cual no quita en absoluto que la explicación fue hecha muy bien, pero requirió de mucho conocimiento musical, lo que son las octavas, que son cosas sencillas y básicas para los que saben de música, no para los que no sabemos de música. Sí, de manera que yo de esta conversa saco, uno, la extraordinaria capacidad investigativa de Edgar, la extraordinaria capacidad didáctica de llevar la química molecular a un nivel donde algo pueda captar quien está recién en primaria. Independientemente de eso, claro, uno tiene periodos que le gustan más, otros periodos que de la música, de la literatura, que le gustan menos. Yo diría que este es de los que... Te trancaste. Lo censuraron. Se congeló. Y hablamos que no iba a haber censura, pero bueno, imagínate. Yo pensé que era yo el que Tejero me lo había cortó. jodido. Sí, lo verdad. Mira, yo quiero comentar algo de la primera que pusiste, ¿no? De que es del periodo renacentista temprano, ¿no? Ajá, el canon de Ockenheim. Que yo quedé maravillado. O sea, de poder irse la secuencia como se iban agregando, y que eran 32, ¿no? 26. 36. Y después quedarse pegado en la nota. Entonces, rescato un poco de que realmente con tu explicación, de verdad, como que, o sea, yo que a lo mejor estoy en el mismo nivel de Adolfo, ¿no? Yo perfectamente pude seguir la secuencia, entender perfectamente lo que estaba pasando, estaba maravillado, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando vamos al otro periodo más reciente, por supuesto la polifonía es mucho más rica, ¿no? Y Correcto. entonces, en cierta forma, opaca un poco lo que pasó antes y nos quedamos maravillados con la onomatopeya que me parecen muy similares en el sentido de que en uno eran pájaros y en el otro escuchábamos cohetes y escuchábamos cosas y tiros o sea, una maravilla, de verdad que para mí esto fue como... Una maravilla, una verdadera maravilla. Como descubrir algo totalmente nuevo, es como cuando tú pruebas un sabor, algo que nunca había disfrutado y el paladar se empieza a descubrir cosas. Yo quedé maravillado, ¿verdad que sí? Qué bueno, qué bueno. Inclusive en esa primera, las voces de las sopranos parecieran que ya no respiran. Exacto. Porque son como, Increíble. no, son como Que eternas. tiene muchas notas largas. Tiene muchas notas largas ahí. Y cuando se ponen al final, posiblemente ligado. se sustituyen. Sí, pero una maravilla, te advierto. Eso me pareció una pieza maravillosa. Pero fíjate que una verlo cosa simpática. gráficamente, verlo como se van agregando. Correcto.
yo creo que didácticamente mira, es maravilloso. Pero una cosa bien Así es. simpática que viene a marcar un contraste en la pieza es que al final es cuando se agregan las voces oscuras, si ustedes se dieron cuenta. Exacto, correcto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y es cuando se escucha la pasta, la armonía Sí, sí, completa sí. de la obra. Exactamente, Antonio, muy bien. Totalmente. A mí me llamó mucho la atención el canon ese y le puse mucha atención. Yo iba con la partitura. Exacto. Sí, y me di cuenta con las armaduras de clave que cuando ya entra la vaina, pam, veo las claves de fa, y ya que son como las últimas 5 voces o 6 voces, algo así. Exacto. Y entonces se siente el contraste de la presencia de las voces oscuras, voces baritonales. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo. Muy bien, sí. Entonces yo tomé una nota aquí bueno, ya lo dije, ¿no? Que me parecía como una revolución de este señor el haber incorporado la tercera, ahí la tercera en el acorde. Lo que me llama la atención, ¿no? A lo mejor es la ignorancia mía es mayor de lo que pienso, pero que no sea tan conocido eso, ¿no? Ese hecho. Sí, no la publicites. Sí, en líneas generales, la música renacentista, algo que yo te diría, como es una música suave, por más que fuera una guerra, todas las voces tenían, tú sabes, una suavidad, una forma de cantar que dista mucho de cualquier gañote de la ópera, ¿no? Entonces, claro, eh, una vez que nos acostumbramos al romanticismo, yo me imagino que volver a esto un poco lo que decía Adolfo, bueno, puede ser que sea un periodo coño, que tú esperas como otras cosas, ¿no? O te quitan, igual que nos pasó con Philip Glass, ¿no? Te quitan todo el tipo ¿cómo se llama? De paseo por clímax, introducción, poner algo que es más como de meditación y te puedes encontrar perdido, ¿no? Pero un poco la idea de traerlo es eso, ¿no? Traer cosas nuevas a la mesa, poder escuchar tanto Philip Glass como el Renacimiento, ¿no? Sin embargo, Antonio, hubo todo un movimiento en los años 60 y 70 de rescatar toda la música renacentista y hubo muchos grupos que comenzaron a cantarla, ¿no? Y por cierto, Alberto Grau y María Guinán eran unos de los que siempre incluían del repertorio renacentista en lo que inclusive salió un sello disquero muy poco conocido para los que nos gustó la cosa y nos quedamos pegados, que se llamaba Armonía Mundi, un sello disquero francés que lo único que hacía era música renacentista. Sí, Les Saints Florissant grababa con ellos, por ejemplo. Exacto. El grupo es Les Saints Florissant. En Europa es mucho más escuchada, en Estados Unidos mucho menos. Sin embargo, si quieren escuchar música renacentista acá, la gente de Seraphic Fire hace muchas cosas renacentistas. Sí. Pero sí, es verdaderamente una música que lo que más se conoce es al final, Monteverdi, etcétera, que bueno, que ya es precursor del barroco. Pero toda la primera parte es mucho menos conocida. Y eso que decía Antonio de la tercera es porque hasta ese momento, hasta el Renacimiento, o sea, un poquito más adelante en realidad, toda la música que se hacía en ese momento era música modal, es decir, se establecía de acuerdo a los antiguos modos. Primero se dividió en lo que era el ars antiqua y el ars nova, que son dos maneras diferentes de concebir la música, pero toda la música hasta ese momento era modal, es decir, se basaba en los antiguos modos griegos que después se llamaron los modos nuevos. Son más o menos similares. De esos modos quedaron las escalas que hoy conocemos como la escala diatónica normal y luego la escala armónica y la escala, que son la escala armónica y la escala melódica, que son escalas menores, también provienen de esos modos. Por esa razón, no se incorporaba el intervalo de tercera como consonante
porque al establecer el intervalo de tercera ya modifica el modo. Es decir, Claro, y por claro. eso, Por eso digo que es del, una revolución. Eso sí, marca una totalmente. revolución en la Claro, música. claro, claro. Eso modifica el modo y automáticamente, entonces ya ahí entramos en otro periodo posterior. Por eso Está es que no bien. sé. Sí, sí, muy interesante. Ahora permítame si trae un punto acá, que cuando estaba escuchando el canto de las aves, Ujú. eso me sonó pues contrapunto puro, ¿no? De Sí, acuerdo, totalmente. Sí, ¿Verdad? de acuerdo, sí, cierto. de acuerdo. Y me trajo a la mente al quinteto contrapunto nuestro. Claro. Bien, sí. Y mucho me sonó. Y oye, le hago honor a que ese quinteto fue fundado, dirigido y los arreglos y todo eran de Rafael Suárez, que era un músico Sí, de alto cultivo, Sí. graduado en Santa Cecilia. Y entonces este hombre indiscutiblemente que incorporó esos elementos, él abrevó, porque sí, ese canto de los pájaros se parece muchísimo a muchas obras sí. muchas canciones del quinteto contrapunto. Es correcto. Él arregló. Mira, mira, Eso yo me creo fascinó, que me encantó. el quinteto Buena contrapunto, conexión, Antonio. muy buena, Antonio, porque el quinteto contrapunto yo creo que es lo mejor que se ha hecho en Venezuela para vender la música venezolana. Porque desde tiquiriqui, tiquín, 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 tin, hasta Y sí, la ahí está, completamente. Sí, Y la te digo, es un es una elemento que yo maravilla. pienso que yo la verdad, yo nunca escuché de ningún crítico ni de un analista que hablara de una característica como tal del quinteto contrapunto. Nos encanta, nos gusta porque era un gran trabajo y era la música venezolana y todas esas cosas que son los plus, ¿no? Los plus más accesibles a la gente. Sí. Pero que hablar en detalle de este tecnicismo tan bello y ese, a mí me tiene asombrado, te lo juro. Y bueno, y la riqueza rítmica también de esta Correcto. pieza, de los cantos de los pájaros, Cierto, es toda una diversidad y cierto. imagínate, y ese final que termina en un crescendo, o sea, va un crescendo y después termina en, En el un, diminuendo. alargando un diminuendo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, bellísimo, mucho detalle, mucha filigrana ahí de Mucha filigrana, dinámica. Maravilloso, Sí. maravilloso. señor. Así Pues es. mira, no encuentro qué decirte. Mejor dicho, yo sí. Muchísimas gracias, mi querido don Edgar. Usted se ha votado esta noche. Usted, usted le ha caído a sombrerazo a todos esos europeos que vienen a dar clases acá. A los generes y a los genéricos. De verdad que me encantó. Un gran trabajo, mi querido Edgar. Sí, señor, estoy de acuerdo. Ha ganado usted una botella de Ondarre. Oye, bueno, perfecto. Mándame una. ¿Cómo no? Te la tengo. Oye, y lo digo exquisito, lo estoy disfrutando mucho. Me perdonan que se me quedó congelada la imagen, tuve que reiniciar la computadora y por eso Pensamos que te habían aplicado la censura, pero no, ya vemos que no. no, se quedó y tuve que forzar el cierre, no sé qué pasó. Bueno, Bueno, coincido. pero puedes continuar. Sí. Puedes No, continuar pero donde iba. Lo consideramos básicamente como un punto y coma. Adolfo, a mí me pasó lo mismo. sí, bueno, en Sí. resumen, digo, mucho camisón para Petra soy yo. Mucho camisón, la cosa, la explicación, sin perjuicio de reconocer la extraordinaria calidad didáctica. Yo asumo lo que se ha conversado hoy como digamos, una cuenta más en el collar del enriquecimiento cultural, para tener un poco de perspectiva de dónde vienen las cosas que a uno le gusta.
No es lo que yo volvería a escuchar, pero sí creo que es importante saber de esta cosa de la cual además nunca había oído ni siquiera hablar. Sabía que existía. Un hijo mío medio le gustan estas cosas, pero yo no tenía la más mínima idea de eso. De manera que en cuanto a eso lo tomo como un aporte, Edgar. Y muchas gracias por la investigación que te has hecho ahí, que no es pendejada. Sí, señor. Sin embargo, sí entendí perfectamente bien en la primera canción, a medida que se iba desplazando la línea y estaban las notas y los distintos personajes que iban entrando y cómo eso fue, eso sí lo entendí perfectamente bien. Vale decir que ahí, sin entender las notas ni tener preocupación, la imagen de lo que se iba produciendo acompañaba perfectamente la explicación y lo que iba sucediendo. Eso lo entendí perfectamente bien. No significa que esa música me gustara, pero sí significa que entendí bien lo que estaba pasando. Y en cuanto a la segunda pieza, independientemente de las explicaciones, observo con amazing, I am amazed, como se dice, el trabajo que hacen esos 6 señores que están Coño. ahí. Eso me pareció del carajo. Es una obra, una cosa de computación prácticamente. Eso me pareció extraordinariamente interesante. Tampoco diría que lo volvería a escuchar, pero sí es extraordinariamente interesante. Gilberto dice, ahí está siempre ácido. Sí, bueno, somos amigos, decimos lo que pensamos. No, me encanta. Exactamente. Qué bueno que haga valer su derecho, carajo. Eso me gusta. Me encanta, ¿no? De verdad que sea honesto. Bien. Claro, claro. No, la música, pues no todos los periodos ni todo, no tiene que gustar a todos, ¿no? Pero sí pienso que esta es una tribuna interesante de enriquecimiento. Obviamente, sé que tenía elementos, pues, claro, aquí tenemos un público que va desde músicos profesionales como Carlos, hasta tú que te consideras ¿cómo se llama? La Cenicienta. Del grupo. Carga caña. Pero Adolfo, de tanto ver, repetir, uno va haciendo conexiones y eso, lo interesante, ¿no? Uno va haciendo conexiones y sí, yo trato de que aunque el lenguaje pueda subir, también bajarlo, ¿no? De manera que pueda servir para todos. En fin, este, mm, yo sé que no es la música, ya hablábamos mientras tuviste tu problema, que la música renacentista, no creas que eres tú el único que no es tu música preferida, es primero poco conocida, ¿ok? Y segundo, y cuando hablo de poco conocida, significa que no hay muchos conciertos de música renacentista, no hay muchas. Deutsche Grammophon no es que te graba muchos discos renacentistas, de hecho había una sello disquero que se llama Armonía Mundi, que era el que más grababa, etcétera. Y bueno, al final, de vuelta, el patrón que tenemos es una música muy romántica. Y entonces, claro, este tipo, cada vez que nos salimos un poco de ese molde, uno se puede sentir incómodo, tanto con Philip Glass como con música renacentista. Pero yo creo que vale la pena porque mientras uno más entiende de dónde viene este proceso musical y yo hacer estas explicaciones que simplemente poner y escuchar y un poco cuando uno va a un museo y no conoce, bueno, pues un poco de cuadros allí, basta que alguien venga y te explique, ya, un momentico, aquí estás viendo esa Monet por esto, Así es. te cambia la obra completamente, ¿no? Y yo creo que Así es. esa es un poco la idea de la discusión, Sí. pero ciertamente válido, ¿no? No te sientas mal. No. Y lo que tú, una de las cosas que acabas de decir, justamente la zona de confort mía está bastante en el centro entre lo que acabamos de ver y Philip Glass. Pero saber que existen esas cosas me permite a mí también entender que estoy en una parte, digamos, en el centro de una evolución
de un espectro que tiene muchos siglos, y me parece interesante Claro. aceptar con humildad que uno de golpe pierde la virginidad con ciertas cosas. Una Lo pregunta, tiene que Edgar. despertar. Y a esta edad, y a esta edad. No hay edad. Edgar, tengo una pregunta en cuanto los dibujos o la parte pictórica que utilizaste para las aves. Bueno, ¿Eso es de ese periodo o tú las escogiste al azar? O... no. Hay varios videos del canto de los pájaros, pero este era el que tenía el sonido mejor y la que más me gustaba como Ok. interpretación. Los otros me parecían pobres. Habían uno con un grupo, un sexteto, ¿no? Con Ah, ok. O sea, tú no Ya escogiste las venía aves editado, es lo que quieres decir. entonces agarré ese video que ya venía así, y ¿no? no sabes si las aves son pintadas de... Pues me llamó la atención porque vi ahí como una guacamaya, una cosa, entonces no Sí. sabía. Es un cuadro que creo que sí es del Renacimiento y la intuición, porque no sé qué cuadro es, Ok, eh, ok. pero mi intuición es que es del Renacimiento porque al final, si ves, termina con el búho agarrando una partitura y la Mm, partitura, si tú la ves por la notación de la partitura, parece renacentista. ok. No es una notación de Bueno, una partitura moderna. ¿Ok? Entonces creo que el cuadro es renacentista. Pero ya venía así. Yo ok. hubiera preferido, yo quería más bien uno que fuera con personas para verlas cantar. Claro, como el último video, ¿no? Exactamente. Pero los que encontré no me gustaron y esta versión era, desde el punto de vista de interpretación y de música, y además de sonido, mucho mejor que las otras. Coño, qué trabajo, Edgar, porque eso de buscar y buscar y buscar Sí. hasta que eso es un fastidio. No fastidio, sino un trabajo. Claro, requiere mucho Ahora, tiempo. una preguntita, Edgar. ¿De qué momento existen en la historia hacia acá, existen testimonios materiales de grabación de esas obras? No te entiendo muy bien la pregunta. Bueno, que en ese entonces no había manera de grabar. No, ¿desde cuándo está grabado? No, está grabado con las grabaciones, o sea, hay algunos conciertos de clavecín que se grabaron en 1920. Claro, tiene que ser del Sí, siglo sí, antepasado, claro. porque Claro. para allá atrás De como hecho, coño. de hecho, el decir que así se cantaba es todo un atrevimiento, pues, o sea, esos son estudiosos, porque si no existe grabación, ¿por qué es que se cantaba así? ¿Por qué no se cantaba de otra manera, no? Claro, No, hay una cantidad de claro. tratados en donde, o sea, sobre todo eso que decías en 1960, que se redimensionó la manera de hacer la música. Exacto. Y uno de los principales impulsores de eso fue Nikolaus Harnoncourt, que a partir de ahí se generó una tendencia de buscar en tratados antiguos de cómo eran las interpretaciones más fieles. Y se rescató muchísimo de este repertorio hurgando en esos lugares, que eso es lo más complicado. Por ejemplo, eso que se dice que se cantaba sin vibrato es porque está dicho así en muchos tratados de canto de la época, que exhumaron, por llamarlo de alguna manera, gente como Harnoncourt, también como Philip Pickett, por ejemplo. Eh, eh, Esa es una tendencia relativamente reciente, desde que ocurrió eso, sobre 1960. También se utilizaron grabados y cuadros para reconstruir instrumentos Es de los correcto. que había. La descripción, por una parte, en un tratado y luego en los cuadros, cómo era el instrumento. Y de acuerdo a eso, por ejemplo, un instrumento como la teorba, porque no se conservan teorbas. Perdona, me lo repite de nuevo el instrumentico ese. Se llama teorba. Ajá. Un Teorba. laúd, pero gigantesco. Es un laúd gigante, Oh, exactamente. Y la teorba, por ejemplo, es un instrumento que hoy en día se utiliza en la música renacentista y barroca de los comienzos, pero que no existe porque ese instrumento cayó en desuso, fue sustituido por instrumentos más prácticos, como la guitarrilla barroca, que después se volvió la guitarra, etcétera, etcétera. Pues ese instrumento se reconstruyó utilizando grabados
y textos de la época. Y entonces hoy en día es un instrumento que tiene un sonido muy particular y muy hermoso, vale la pena que lo escuchen. Ese instrumento no se conserva porque no había ningún instrumento funcional que hubiese llegado hasta nuestros días. Había alguno medio esperolado, pero entonces eso se reconstruyó y es un instrumento que tiene una sonoridad muy particular. Mire usted. Correcto. Búsquenlo, se llama La Teorba y yo voy a intentar buscar Ya lo alguna anoté, ya yo lo anoté aquí para Yo, investigar. yo tuve la oportunidad de ver un concierto, un viaje a París hace unos 2 años, 3 años. Fui a un concierto de música renacentista, pues, me sigue gustando mucho. Y fíjate, yo que la había estudiado cuando estudiaba, nunca había oído hablar de la teorba, ¿no? Sí, Y Ahí está, ¿eh? veo, esa es. Sí, Pero sí. esa es es. gigantesco, ¿ah? Es una cosa que es más alta que uno. Sí. Cuando veo al tipo, ¿pero qué es esto? Y claro, lo escucho y esto suena un laúd. No se ve, no, Y me no se ve. entero que es la teorba. Es un laúd estirado. Hay una grandísima. El laúd de López Contreras. Sí, porque tiene las cuerdas más largas. A ver si pongo acá Mira, yo puse en el chat el nombre para mí uno de los mejores teorbistas que yo he escuchado, lo escuché en vivo, se llama Rolf Lislevand, es el teorbista de Jordi Sabal. A Jordi Sabal, Jordi Sabal es Vuelve a poner que no diste tiempo a escribirlo, papá. Ah, no, está yo en lo el tengo aquí chat. en el chat. Está en el Está chat. en el chat. Es que estoy metido a burro. Voy a- Sí, Rolf Lislevand. sí, no Este estoy seguro apellido que es sea. Cumané, huevón. El mejor. Y ese era uno de los mejores teorbistas de Cumaná también. No joda, Sí. hasta la teología la sacaron de ahí. de la teorba, la pueden ver. Miren esta persona tocando. Uno de los temas de la teorba, de la diferencia de la teorba con el laúd, es que estas cuerdas que son larguísimas son cuerdas de resonancia. No se tocan, ¿ok? O si se tocan es muy raro. Porque, Ellas escuchan a las de al lado y suenan. sí, ¿ok? Sí. Estas son las cuerdas de resonancia. Y como ven, tienen como 400 cuerdas. Tiene un pocotón de Me cuerdas. jode. Pero es un instrumento muy. Hay la forma de escuchar, aunque sea un acorde con esa, Déjame ver si encuentro algo, ¿cómo no? porque no tengo la más mínima Eso idea. sonaría como el clavecín, ¿no? Me imagino yo. No, como un laúd más. Aquí vamos. Ah, esa está perfecta. Sí. Digamos que soy el raro dentro de la escuela porque el instrumento pues nadie, incluso los músicos no lo conocen algunos, ¿no? ¿Cuántas cuerdas tiene? Un instrumento que es una especie de laúd, un laúd evolucionado. Esta teorba tiene 14 cuerdas, pero hay cuerdas que tienen hasta Vaya. algo vibrante corto, que es en este caso de 75 centímetros, y el largo que es de 150 centímetros. Cambia, ¿no? Porque esta es una teorba pequeña. La teorba es Pequeña. Me joda. La Polonia. este brazo que digamos es el brazo que venía del laúd, que es lo que le llamamos tastiera. Estos instrumentos los llamamos instrumentos de cuerda punteada. Nosotros producimos el sonido con las yemas, ¿no? El funcionamiento, digamos que es en principio igual que una guitarra, pero bueno, la música es diferente, la técnica para producir el sonido es un tanto diferente. A mi parecer, el sonido es un tanto tierno, un sonido grueso, como robusto. Suena como un arpa esa vaina. En la época medieval existía el laúd, tiene muchas similitudes, solo que... Bueno, voy a parar aquí, ¿no? De hecho, Sí. Pero Mira, veo que Edgar, es hay una tiorba, no pieza. es teorba, es con I, tiorba. Sí, Bueno, de puede las dos ser maneras. con I. En francés es con E. Teorbe. Sí. Una cosa, hay una obra que es muy interesante. Le voy a pasar el enlace, Edgar, que es de un compositor italiano que se llama Tarquinio Merula, que lo descubrió precisamente Jordi Sabal.
De hecho, ellos tienen los derechos de ese compositor y son los únicos que lo interpretan. Wow, Pero en imagínate. esta obra es impresionante porque la teorba solamente está tocando una segunda menor, que es un intervalo disonante, y se construye una cosa maravillosa sobre eso. Lo voy a poner en el Wow. chat para Me que imagino. escuchemos un pedacito, porque la verdad es que impresiona. A ver si solo con un pedacito nos va. Ya puse el enlace en el chat, Edgar, si quieres reproducir. Déjame poner. Este. Sí. Oye, interesantísimo, sí, efectivamente. Wow. Muy lindo, ¿eh? Esa obra es una belleza. Ese es un compositor que del Zabal fue uno de los que lo describió. Él tenía los derechos hasta hace poco, pero estoy viendo que ya como que los abrieron, porque antes solamente lo interpretaba el ensamble de Jordi Zabal.